Buenos días, vecinos de Chía. Mi nombre es Wilson y hoy estoy aquí solamente para compartir algunas partes de la palabra de Dios. Quiero comenzar haciendo una pregunta que todos como seres humanos deberíamos hacernos. ¿Para qué estamos en esta tierra y con qué objetivo fuimos creados? Porque si bien hoy en día nosotros queremos negar que fuimos creados haciendo caso de una supuesta evolución o de una gran explosión de la cual por simple casualidad estamos acá, pues tengo que decirles que no es cierto, que el obedecer a la verdad absoluta que es la palabra de Dios implica que somos creados y que tenemos que preguntarnos para qué en ese sentido. ¿Cuál fue la razón por la que fuimos creados como seres humanos? Y la razón por la que fuimos creados, les debo decirles que según la palabra de Dios es su propia gloria, la gloria de Dios, no la gloria del hombre. En Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocer y comprender que yo soy el Señor, dice el Dios del cielo y de la tierra, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Y es como también nos enseña que todo en este mundo debe ser para su gloria. En Romanos 11, 33 al 36, el Señor dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescriptibles sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas, todo en absoluto, procede de Él, existe por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén, dice la palabra de Dios. Y no solo esto, sino que en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, Pablo, el apóstol Pablo, le estaba hablando un mensaje de Dios a la iglesia de Corinto y le decía: para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, solo uno, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero entonces, omitiendo este pasaje de la Biblia, por ejemplo, nosotros queremos creer como seres humanos que hay diferentes dioses, o que hay diferentes creadores, o que hay diferentes deidades a las que podemos rendirle culto. O por otro lado, siendo diferente, podemos decir: no, yo tengo el derecho de glorificar a Dios, o yo tengo el derecho de ver a Dios a mi manera, decimos o solemos decir. Usted lo ve a su manera y yo lo veo a mi manera, pero es una ofensa decir eso para Dios, porque a Dios solo podemos verlo de una manera. La palabra de Dios solo es de una única interpretación, no tiene interpretación privada. Y esta palabra es la que muestra al Dios que es digno de ser glorificado, al Dios que creó ese árbol, ese cielo, al Dios que lo creó a usted y a mí. Y no hay otra manera de glorificar a Dios si no es por medio del conocimiento de su palabra, la que Él ha inspirado a hombres para que se escribiese y para darnos una revelación que nosotros necesitábamos, no que Él necesitaba dar, sino que nosotros necesitábamos como seres humanos para conocer al único Dios que es digno de ser glorificado. Entonces, el decir que podemos glorificar a Dios a nuestra manera, es decir que hemos sido creados para nosotros mismos en cierto sentido, pero no es así. La única manera en la que podemos glorificar al Dios del cielo y de la tierra es por medio de su palabra, pero no lo hemos querido ver de ese modo, y Dios nos sigue diciendo que
aún desde los detalles más simples de nuestra vida, el ser humano debe darle la gloria a su Creador, así como lo expresa Pablo otra vez a la iglesia de Corintio. En el capítulo 10 de la primera carta y en el versículo 31 donde dice: así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Sea que comamos, sea que bebamos, sea que estudiemos, sea que trabajemos, sea que hagamos cualquier cosa que hagamos, lo debemos hacer solo para la gloria de Dios. Y eso implica que los detalles aún más mínimos de nuestras vidas deberían estar dirigidos hacia un objetivo que es la gloria de Dios. Pero eso no es lo que hemos querido ver. El ser humano ha desviado ese propósito por el cual ha sido creado. Y hoy en día, en lugar de eso, lo que hacemos es lo que dice el Evangelio de Mateo acerca de lo que caracterizaba los tiempos de Noé, donde dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, del Señor Jesucristo en su segunda venida. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando está hablando este texto de que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no está diciendo que comer, beber, casarse y darse en casamiento en sí sea malo. Lo que estaba pasando es que estaban haciendo todo esto, cualquier cosa que hacían, lo hacían ignorando al Dios que los había creado. Y lo hacían ignorando al Dios al cual le debemos una responsabilidad, que es glorificarlo. No a nuestra manera, como lo hemos dicho ya antes, sino a la manera de Dios, que es solamente leyendo su palabra e instruyéndonos acerca de qué es lo que quiere Dios, cómo es que quiere que lo adoremos, cómo es que quiere que nosotros seamos con Él y con nuestro prójimo, porque el amar a Dios también implica amar a nuestro prójimo, y el no hacerlo ha tenido grandes consecuencias y desastrosas consecuencias. Por eso vemos hoy tanta injusticia alrededor de nuestro país. Por eso vemos hoy tantas injusticias, maldades, homicidios, asesinatos, suicidios aún alrededor de nuestro país y de nuestro mundo en realidad. Vemos tanta injusticia alrededor de un supuesto proceso de paz en donde quieren hacernos ver culpables de no acceder a firmar o a votar por un proceso de paz que está basado en total injusticia. Y en eso y en muchos otros aspectos se ve la injusticia del hombre y se ve la injusticia del ser humano y se ve que hemos olvidado glorificar a Dios como Él es digno. Pero entonces tenemos una esperanza en medio de nosotros aún a pesar de esto. A pesar de que nuestras conciencias entienden que todas estas verdades que explica la palabra de Dios son en realidad la verdad absoluta, preferimos hacer las cosas a nuestro modo, y el hombre ha querido ponerse en un nivel central, quitando a Dios del nivel central en el que debe estar Dios. Y el hombre entonces, creyendo que todo se trata de él y tratando de desprenderse de Dios. Por eso Romanos capítulo 1 versículo 25 dice: ya que cambiaron, es decir, nosotros como seres humanos cambiamos la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pero la palabra también nos dice que separados de Dios nada podemos hacer. Cuando dice: yo soy la vid, diciendo el Señor Jesucristo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, dice el Señor Jesucristo, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y si bien hemos preferido alejarnos de Dios, darle la espalda y negar toda la verdad que Él ha establecido, pues no es el mejor camino que hemos escogido, a decir verdad, porque separados de Dios nada podemos hacer, o por lo menos nada bueno, y es lo que evidencia nuestra sociedad hoy en día. Y la razón
razón es simple de por qué no podemos hacer nada bueno. Porque nuestra naturaleza como seres humanos, después de la caída del hombre, no es buena. Nosotros como seres humanos no somos buenos. Porque separados de Dios nada podemos hacer. Porque cambiamos la verdad de Dios por la mentira del mundo. Porque no quisimos hacer las cosas conforme a lo que Dios estableció, sino conforme a lo que a nosotros se nos dio la voluntad. Y el Señor nos dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice de nosotros, sepulcro abierto son su garganta y con lengua engañan. Y eso es lo que somos nosotros, como seres humanos sin Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de nosotros como seres humanos cuando desde que nos desviamos y desde que dimos la espalda al mensaje de Dios. Pero entonces tenemos una esperanza. Dios, a pesar de nosotros, muy a pesar de nosotros, muy a pesar de que decidimos hacer las cosas a nuestro modo y no al modo de Dios, nos dejó una esperanza que fue el Señor Jesucristo. Y el poner nuestra confianza en su Hijo y en la obra maravillosa y redentora de reconciliación que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos aún a pesar de que no lo merecíamos, es lo que nos da una esperanza. De modo, mis queridos vecinos, que los quiero invitar a que no sigamos haciendo las cosas a nuestro modo, porque nuestro modo es incorrecto. Y que si hay alguna manera en la que podemos obrar, solamente debe ser basada en la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia en su casa, procure leerla, en vez de creer todo lo que uno que otro, que no tiene idea de lo que dice la palabra de Dios, le quiere decir. Si quiere comprobar aquello que estamos hablando en este momento, no se remita a una persona en especial, remítase a la palabra de Dios. Dios los bendiga.